Mañana debería aprobarse el estado de alarma y nuestros políticos siguen en guerras pueriles sobre quién tiene que revisar estas restricciones. El Congreso, la Interterritorial de Sanidad, ahora la Conferencia de Presidentes. Lo que está pasando en España no ocurre en ningún otro país. La gente está al límite, lo estamos viendo muy claramente en el sector hostelero, que hoy mismo se ha echado a la calle, y los políticos siguen jugando con fechas, plazos y medidas diferentes en cada comunidad. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido un buen ejemplo de ello. La inseguridad que trasladan es lo que nos faltaba en estos críticos momentos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el próximo viernes a las 2 del mediodía y hasta el 9 de noviembre a la misma hora, Castilla y León quedará blindada, totalmente cerradas sus fronteras para combatir la curva ascendente del coronavirus. Una medida que también implantará Castilla-La Mancha, mientras que Madrid se desmarca y pedirá al gobierno poder cerrar la comunidad por días y evitar los puentes. Quieren los tres así impedir el movimiento de personas a otros territorios en el Puente de los Santos este 1 de noviembre. Vamos a desgranar las medidas y cómo nos afecta este cierre perimetral de la comunidad. Celia Sánchez, buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas noches, José Luis. Buenas noches a todos. Pues el cierre de Castilla y León era esperado por esas cifras de contagio y ocupación hospitalaria cada día más preocupantes en la comunidad. Estos son los detalles. Cierre perimetral de Castilla y León entre este viernes 30 de octubre a las 14 horas y el 9 de noviembre también a las 14 horas. Reuniones restringidas a un máximo de 6 personas y celebraciones religiosas con un 50% de aforo. Sin embargo, sí se podrá atravesar la comunidad cuando haya origen y destino fuera de Castilla y León. El presidente Alfonso Fernández Mañueco dice que son medidas drásticas pero proporcionadas. Pero pide algo más a los ciudadanos. Pues sí, José Luis, efectivamente, Alfonso Fernández Mañueco pide salir de casa solo lo imprescindible, restringir al máximo los movimientos, mientras, por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha se ha felicitado por la actuación coordinada de las tres regiones. Recomendamos desde el Gobierno de Castilla y León un autoconfinamiento inteligente. Salir solo lo imprescindible de casa. Que lo que estamos haciendo aquí hoy los tres presidentes autonómicos creo que es un ejercicio saludable de hablar primero antes de tomar decisiones, sabiendo que podíamos haberlas tomado porque está en nuestro derecho y, si quieren ustedes, en nuestro deber, en nuestra responsabilidad. La coordinación es determinante. Bueno, era una declaración institucional la de los tres, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado duramente contra el gobierno, ha sido casi un mitin más que una declaración institucional. Ella ha reconocido que no le gusta ese cierre perimetral de la comunidad y lo que pide es, bueno, selectivo, hacerlo por días. Sí, eso es. Madrid se cerrará perimetralmente durante el Puente de Todos los Santos, pero solo durante el puente, si así se lo permite el Gobierno. Otro pulso de Ayuso al Ejecutivo de Sánchez. La presidenta madrileña ha sido así de crítica al referirse a cómo está viviendo Madrid la gestión gubernamental. ¿Cómo nos han cerrado Madrid? De hecho, es la única que ha sufrido de manera unilateral, sin ningún tipo de diálogo, un estado de alarma a la carta, cuando luego el virus se ha propagado por toda España. Luego esto demuestra que no va de fronteras y no va de madrileños. Bueno, yo no sé si nuestros tertulianos pensaban irse este fin de semana fuera de Castilla y León, no lo van a poder hacer. Luis Miguel de Dios, periodista, ¿te pensabas ir? No. Te quedabas en Zamora, ¿no? Yo soy, como decía Delibes, como un árbol que siempre me mantengo donde me plantan. Sonia Díaz, ¿qué tal? De Europa Press. Buenas noches. Y Álvaro Melcón, director de Diario de Burgos.
Buenas noches, José Te quedas en Luis. casita, ¿no? No pensabas tampoco moverse sí, mucho. Sí, lo tenía en mis oraciones. Bueno, yo no sé si veis que sea una medida proporcionada, como dice el presidente de la Junta, ante esta crítica situación en la que estamos. ¿Os esperabais más? ¿Que pudiera haber incluso confinamientos, aparte de la comunidad, confinamientos perimetrales en algunos municipios? Como ha pasado en Andalucía, que acaba de anunciar su presidente confinamientos también de algunos municipios, provincias. Bueno, yo creo que es que en el caso de Castilla y León se ha trabajado en este caso muy bien para coordinarnos con otras autonomías, porque no tiene ningún sentido que confinemos Castilla y León, confinemos Castilla-La Mancha y Madrid se mantenga con un confinamiento por días. Yo creo que hace falta una coordinación ya de una vez, más que nada por dar certidumbre a los ciudadanos, porque es que realmente yo creo que se está generando una confusión en la calle, que es que no sabes ya ni si puedes salir, si te puedes quedar. Mañueco ha apelado también, ha acuñado un nuevo término hoy, que yo me lo he apuntado, autoconfinamiento inteligente. Nos ha dicho que nos quedemos en casa lo que podamos. Vamos a ver si podemos parar entre todos un poco esta pandemia. Yo creo que muchos madrileños hoy tampoco, cuando escuchaban a Isabel Díaz Ayuso, se han enterado muy bien de lo que iba a ocurrir, porque no ha estado especialmente, no sé si locuaz, pero clara por lo menos en sus mensajes. Sí, desde luego, a mí me ha parecido bastante decepcionante la postura de la presidenta madrileña y por lo tanto decepcionante el resultado de esta segunda cumbre de la meseta, ¿no? Yo tenía la esperanza de que Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid fueran ejemplares y enseñaran que en la España de las 17 Españas se pueden hacer las cosas de forma coordinada y empezáramos a avanzar todos en el mismo sentido, pero hete aquí que la presidenta madrileña, una vez más, ha decidido ser el verso suelto, ha decidido hacer oposición al gobierno desde la presidencia de la Comunidad de Madrid y ha decidido romper un consenso que yo creía muy constructivo, que creo muy constructivo, la postura de Fernández Mañueco o de García Paje lo ha sido, y que Isabel Díaz Ayuso no ha querido mantener. Sobre lo que preguntabas antes, José Luis, yo creo que lo que hace la Junta de Castilla y León, probablemente también Castilla-La Mancha, es guardarse una carta, porque después de esto ya nos quedan pocas vueltas de tuerca, por decirlo alguna vez. Andalucía, Murcia también ha ido más allá, confinando no solo perimetralmente, sino también sus municipios, y tenemos ciudades en esta comunidad, caso de Salamanca o caso de Burgos, donde las cifras son para pensárselo, ¿no? Pero de momento es una carta que yo creo que la Junta se guarda a ver cómo evoluciona la cuestión. Luis Miguel. Sí, antes decía Sonia la necesidad de coordinarse, pero claro, tres no se coordinan si una no quiere. Con lo cual, la coordinación entre Paje y Mañueco yo creo que ha estado bastante bien. O sea, de hecho, hoy se pensaba, lo que querían los tres era formalizar un acuerdo y dar esa imagen de unidad que no ha sido posible. No ha sido posible, pues entre otras razones, porque Isabel Díaz Ayuso sigue haciendo de la pandemia y de todos los problemas una oposición y de desgaste al gobierno. Lo viene haciendo desde hace meses y ahora ya, y cada vez roza un poco más el absurdo. Es decir, confinar por días y por qué no por minutos o por segundos, porque acabará llegando a eso. Si mañana le dan carta blanca para poder hacerlo por días, pues claro, pero tú te imaginas, por ejemplo, 6 millones de habitantes en Madrid, que solo se confinen el Puente de los Santos y el día 2 vuelva a correr cada uno por un sitio, pero no puedan salir mucho porque está confinada Castilla-La Mancha, está confinado Castilla y León, probablemente esté confinado Aragón, es decir, o Extremadura. Es decir, las comunidades autónomas, sobre todo las que más tocan con Madrid, que son Castilla y León y Castilla-La Mancha, si no puedes salir, entonces, es decir, ¿por qué no te coordinas? ¿Por qué no se llega a un tipo de acuerdo? No, tiene que ser no el verso suelto, es decir, convertir cualquiera de sus intervenciones en un mitin contra el gobierno. Claro, yo lo que se comentaba antes, es decir, ¿qué están pensando los madrileños ahora? Es decir, ¿puedo salir mañana y volver el martes? ¿No puedo venir el lunes por la tarde, que es fiesta? Si estoy confinado no puedo entrar. Voy más allá en la coordinación también con los toques de queda. No tiene ningún sentido que en Castilla y León el toque de queda sea a las 10 y mientras tanto en Madrid o en otras comunidades sea a partir de las 12. Es que nuestra hostelería también está sufriendo mucho por culpa de este toque de queda. Creo que si se mira por todos, deberíamos coordinarnos todos. Decía la presidenta de la Comunidad de Madrid que la prueba del 9 iba a ser este Puente de los Santos, a ver cómo la actividad económica se movía o no se movía, pero claro, todo hace indicar que no se va a mover, es decir, nadie va a poder ir de turismo a Madrid. Está claro que si ese es el argumento, bueno, no va a seguir confinando perimetralmente la Comunidad de Madrid en otros momentos, ¿no? Yo, como muchos españoles, crecí en un barrio y en los barrios te enseñaban que si había 5 jugando a las cartas y los otros 4 ganaban, tú perdías, ¿no? Hoy Isabel Díaz Ayuso es la que pierde porque todos los presidentes autonómicos están cerrando sus comunidades, incluso algunos están yendo más allá y están cerrando los municipios, como comentábamos antes. Estaba escuchando a Luismi y pensando
Claro, ¿qué harán esos millones de madrileños unas horas antes y unas horas después del cierre perimetral del puente? Porque será digno de ver las salidas, por ejemplo, hacia Levante, en el caso de... ¿no? Esto es decir, o jugamos todos a lo mismo... Un compañero antes me decía que muchos funcionarios pedirán como moscoso, como día de asuntos propios el viernes, ¿no? Para poder huir directamente, ¿no? Claro, y luego quedará ese segundo paso, porque me estoy imaginando también a 50.000 sevillanos yéndose a Conil, el puente, ¿no? Que es algo que sí que pueden hacer si la Junta de Andalucía, en este caso, no confina a los municipios también. Esto es muy serio, y es muy serio en sus consecuencias, por supuesto, sanitarias, está costando vidas, pero también en las dramáticas consecuencias económicas que está teniendo. Contra más juguemos a dividirnos, pues más va a durar y más daño nos vamos a hacer. Porque ¿qué pasará si finalmente el Gobierno no permite ese confinamiento por días? ¿Tendría que sumarse a ese acuerdo, a esta medida de Castilla y León y Castilla-La Mancha? Yo creo que es que no le va a quedar otra. Si es que lo que comentaba antes Luismi, si es que tampoco tienen otra opción. Si el resto de comunidades sí están optando por el confinamiento, al final Madrid va a poder, los madrileños pueden pasar de tránsito por Castilla y León, pero no pueden venir a quedarse. Imagino que esta medida se empezará a aplicar también en la mayoría de las autonomías. Pero yo creo que de Isabel Díaz Ayuso, tal y como se ha puesto, se puede esperar cualquier cosa. Es decir, que confine por personas, por un brazo, por una pierna, porque es que está llegando a unas situaciones tan absurdas y tan ridículas, con algo tan peligroso, tan trágico como está siendo la pandemia, que ya no sabes por dónde puede salir. Y hoy creo que le han dado un ejemplo de sensatez, de prudencia, de saber funcionar los otros dos presidentes, uno precisamente de su partido, el otro del Partido Socialista. Claro, Hombre, incluso la declaración institucional, imagino que la habéis seguido, el tono, claro, las formas, las críticas al Gobierno, no tiene nada que ver la forma de modular su mensaje de Alfonso Fernández Mañueco y de Emiliano Paje, que de Díaz Ayuso, que ha sido realmente durísima contra el Gobierno y ha ocupado casi el 80% de su declaración institucional, que hay que reconocer, es una declaración institucional apuntando hacia Pedro Sánchez, ¿no? Isabel Díaz Ayuso va buscando lo que va buscando también, es decir, mañana no se va a hablar del confinamiento en Castilla y León y Castilla-La Mancha, se va a hablar del confinamiento por días, por horas o por cuartos de hora en Madrid. Entonces ella va a ser otra vez la protagonista. Va a ser Agustina de Aragón, Juana de Arco, la heroína que se enfrenta al malvado, ¿no? y está jugando con la salud de los madrileños. Es que esta mujer, si repasas las declaraciones y las posturas desde hace 3 o 4 meses, pues es increíble. O sea, va a los tribunales contra del estado de alarma y ese mismo día dice a los madrileños que no salgan en el puente. Hombre, pues tiene usted el estado de alarma. Es cierto que la situación no es fácil. Si en la primera ola estábamos todos un poco sin saber qué hacer, no conocíamos la situación, era la primera vez, esta segunda ola nos pilla de otra manera. Es cierto que en la primera ola no hemos podido ver imágenes de hospitales y UCIs, pero en esta segunda ola estamos empezando a ver imágenes de gente hundida porque sus negocios están arruinados, como hemos podido ver hoy en algún medio de comunicación. Bueno, habláis del estado de alarma, vamos a hablar del estado de alarma. Mañana, en teoría, se debería aprobar en el Congreso de los Diputados. Hoy ayer nos sorprendía la Moncloa anunciando que mañana Pedro Sánchez no va a defender el estado de alarma en el hemiciclo del Congreso, que lo va a hacer el ministro Illa. Y hoy primero el presidente nos decía que lo tiene que ratificar el Consejo Interterritorial posteriormente y después tras un acuerdo con RC va a ser la conferencia de presidentes la que lo tiene que ratificar. ¿Creéis que al presidente le cuesta dar la cara en todo esto, que se está escondiendo? ¿Y por qué? Es decir, cuando ha hecho miles de declaraciones institucionales también durante estos días y ahora cuando vienen los momentos difíciles da un paso atrás. Bueno, a mi modo de ver es evidente. Estamos adoptando medidas necesarias que son propias de un Estado en guerra y creo que esto requiere que la máxima autoridad del Estado, en este caso el presidente del Gobierno, la máxima autoridad del Gobierno, de la Nación, del Estado, pues dé las explicaciones oportunas, responda a los grupos de la oposición y esté en primera línea de lucha contra la pandemia. Yo no le encontraba mucho sentido, no voy a cuestionar el criterio científico que invocaba el Gobierno de los 6 meses del medio año de la alarma, pero desde luego sí me parecía cuestionable que el presidente partiera como mínimo de la posibilidad de no dar explicaciones durante 6 meses en el Congreso, teniendo en cuenta, insisto, que estamos viviendo las medidas restrictivas de libertades más dramáticas que hemos vivido desde el fin de la dictadura, ¿no? ¿Lo va a hacer cada 2 meses, como se ha comprometido hoy con hacer cada 2 meses? Esquerra? Porque se ha comprometido con Esquerra, que es un socio necesario para él para garantizarse las mayorías en el Parlamento, ¿no? Esto choca también
la negativa a negociar con el Partido Popular. Es decir, bueno, el Gobierno pone encima de la mesa una posibilidad, el Partido Popular le hace una contraoferta, el Gobierno la rechaza de plano, pero sí entra a negociar con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? En el fondo, volvemos a los mismos juegos de tronos, a los mismos juegos de cartas, a la misma política que no nos está ayudando. Y llevamos 7 meses. ¿Y es una estrategia política quizá a largo plazo, teniendo en cuenta que todos los responsables políticos se van a desgastar mucho durante estos meses y de cara a unas posibles elecciones nacionales o autonómicas incluso? Yo reitero lo que he dicho antes, estamos en una segunda ola. Ya pasamos una primera en la que cada 15 días tuvimos que ratificar el estado de alarma con el presidente interviniendo. En esta ocasión, pues debería aclarar por qué mañana ha delegado en Illa, en este caso, porque evidentemente es un estado de alarma. Estamos en una situación muy grave, el volumen de contagios es, si no mayor al de la primera ola, y yo creo que él debería estar, como decíamos, en primera línea y mañana dar la cara, evidentemente. Yo creo que es que no hay estrategias, hay tácticas. Y eso es lo grave de esto. Una estrategia es para un planteamiento a largo plazo en el que tú buscas una meta y vas poniendo lo que te parece para llegar a ese objetivo, mientras que la táctica es a muy corto plazo, es decir, con las luces cortas encendidas, y eso es lo que está pasando. Y ese tacticismo, esa táctica, lo que va a llevar muchas veces es a que tú tengas la sospecha de que hay movimientos de partidos o movimientos de personas que buscan únicamente un tema que es el tema de los votos, es decir, que esto me es rentable o no me es rentable. Y como ahora, por desgracia de los ciudadanos, la política se hace sobre encuestas y sobre demoscopias, en vez de hacerlo sobre objetivos, incluso sobre ideologías, pues estamos en eso. Es decir, si yo soy más blando con el gobierno y mañana la encuesta o mi asesor me dice que voy a perder votos, pues entonces acudo. Y si me dicen que sacudiendo voy a perder votos, pues soy más moderado. Es decir, para mí ese es el problema. Uno de los problemas fundamentales. ¿Un sí o un no? ¿Se va a aprobar mañana el estado de alarma? ¿Creéis que sí? Sí. Yo creo que sí, y el gobierno además está muy seguro de eso. Además, tendría muy difícil explicación si no se aprobara. Es decir, estamos todo el mundo diciendo que hay que tomar medidas, que hay que coordinar, que decía antes Sonia, que hay que hacer no sé cuántas cosas y de repente votamos que no. Y entonces a la gente sí que se le trastorna del todo. Es decir, hay cola en los psiquiátricos. Bueno, y que imagino que el PP entiende que muchas comunidades autónomas lo están pidiendo y sería una temeridad, ¿no?, que se echara para atrás. Claro, es un voto complicado también porque ahí también al PSOE igual le interesa que vote con Vox, el PP en este caso, después de... Antes estaba pensando que a Díaz Ayuso tengo muchas dudas de que le salga bien entre su electorado la posición que ha adoptado ahora mismo. Quizás deje satisfechos a los de Vox, pero desde luego a la mayoría del electorado del Partido Popular me cuesta creer que le satisfaga lo que ha hecho hoy su presidenta. Y yo me imagino la cara que he tenido que poner Fernández Mañueco cuando escuche esta y cuando diga que ella no confina. Y nosotros, hombre, tenemos rodeando Madrid la Yo creo que tanto Alfonso Fernández Mañueco como Emiliano Paje no han estado muy cómodos. Bueno, lo que está claro es que los políticos cada vez nos exigen más a los ciudadanos, sobre todo restricciones de movilidad. Los ciudadanos las solemos acatar sin rechistar, pero luego vemos pues poca ejemplaridad en algunos de ellos. Fíjense en estas imágenes de la gala de entrega de premios del Español, entre otros a las Fuerzas Armadas, ayer en Madrid, que ha provocado una gran polvareda, sobre todo en las redes sociales. Y no es para menos, el ministro Illa, Pablo Casado y dirigentes de todos los partidos en una gala en la que en algunos momentos no se guardaba la distancia de seguridad ni se mantenían las mascarillas puestas, como están ahí viendo. Hoy el ministro de Sanidad se ha visto obligado a pedir perdón en el Congreso. Escuchen. Tras la entrega del galardón, quizás no lo sepan, me fui. No me quedé a cenar. Muchos ciudadanos no lo han entendido. Y quiero decirles que tienen razón. Es verdad que se cumplía con las reglas y se cumplía con las distancias. Pero tienen razón. Fíjense que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. Bueno, hoy eran muchos los políticos que se arrepentían, entre ellos el ministro Illa, reconocían que habían dado una mala imagen, incluso la ministra portavoz hablaba que había que hacer una autorreflexión, pero ¿cómo no se dan cuenta antes de este tipo de cosas? Pues mira, yo eso te lo puedo yo decir también, porque no conocéis, como conozco yo bastante personalmente, a Pedro J.
A partir de ahí se puede explicar Bueno, hombre, casi pero todo. Pedro J puede convocar, Pedro J puede organizar, pero luego están los políticos. Si solo fuera a convocar. Si solo fuera a convocar. O sea, tú culpas a Pedro J de No, la no lo culpo. irresponsabilidad de algunos yo nunca políticos. busco culpables. Eso ya hace mucho tiempo que he dimitido de buscar culpabilidades en nada. Pero sí que sé perfectamente cómo es Pedro J y si ha empezado a llamar y a no sé cuánto y tienes que ir y te has todo garantizado y si no. Y los políticos son muy cobardes en muchas de esas cosas. Y Bueno, dice, pero, decir, mañana nos acude, mañana no sé cuánto, mañana... Yo no conociendo a Pedro J Yo sí. personalmente, Por eso te lo sí que digo. pienso que la clave en este caso está, como comentaba José Luis, en la ejemplaridad. Claro. Sí, se cumplían todas las normas. Pedro J precisamente hoy ha hablado, ha dicho que se cumplían todas las normas de seguridad, las distancias, etcétera, etcétera, sí, pero los ciudadanos estamos confinados en nuestras casas. No podemos celebrar nada, no estamos haciendo nada y de repente vemos estas imágenes. Hombre, hay que ser un Porque poco es verdad que consecuente. había imágenes que están los políticos y los invitados mirando a alguien, algún interviniente, ahí no están comiendo ni están bebiendo y todos casi todos sin mascarilla. Es verdad que el ministro de Sanidad la llevaba puesta, aunque luego ha reconocido que no se quedó a cenar. Yo creo que algo vio que dijo, yo de aquí me voy. No, porque no tenían que estar cómodos mucha gente con eso, no tenía que estar cómodos. Yo lo que también me pregunto es por qué tienen que hacer ayer el acto de entrega de premios si no lo pueden dejar para dentro de 4 meses. Y vuelvo a lo mismo de antes, por conociendo por ahí, es decir, Pedro J ha sido muy partidario siempre de ese tipo de cosas, de celebrar los 5 años, los 7, de invitar a tal, que vengan todas las personalidades, y en este caso, pues, digamos, en términos coloquiales, se le ha ido un poco la mano. Bueno, Pero... Aparte del perfil cosanostrista que pueda tener Pedro J cuando descuelga el teléfono y llama para amedrentar a los políticos, yo creo que el ministro lo ha dicho claramente, se equivocaron, proyectaron la ley del embudo a los ciudadanos, para mí lo ancho, para ti lo estrecho, y desde luego no dieron ningún ejemplo. Por lo menos le honra a ella el haber tenido los arrestos de ir al Congreso, reconocer que se equivocó y esperamos que no vuelva a suceder. Desde que ha sido lo único, yo es creo. una imagen muy poco constructiva. Sí. Bueno, algún miembro de Ciudadanos también ha dicho hoy que se arrepentía, que no había sido una buena imagen. Ahí la única que tenía que haber estado a lo mejor pues era la ministra de Defensa, porque le daban a las Fuerzas Armadas el premio. Pero engancho tu primera pregunta, José Luis. Estamos hablando todos los días de que tienen cientos de asesores y a ninguno se le ocurre que esto no procede. Claro. Que probablemente se lo hayan dicho, pero ya te digo cuál es la contrapartida. Bueno, hombre, pero cuando los políticos van a un acto de estas características, los asesores siempre se preocupan muy mucho de saber cómo está organizado y más ahora, cuánta gente hay, lo que se va a hacer. Bueno, ha sido un error mayúsculo, está muy bien que el señor Illa te dicen, lo vamos reconozca. a poner la distancia de seguridad, vamos a poner todo susto y hombre... Y acaba diciendo, bueno, venga. Y como ha dicho el ministro, yo no me quedé a cenar, yo aquello de todo rega, pero no estaba cómodo. Pero las imágenes están No ahí estaba al final. cómodo, hombre. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos con el rector de la Universidad de Salamanca, a ver si los estudiantes universitarios se han tomado ya en serio el toque de queda tras los brotes detectados en varias fiestas nocturnas. Enseguida volvemos. Los últimos datos de contagios de positivos por COVID alcanzan el 1% de toda la comunidad universitaria, pero se eleva a casi el 17% en los colegios mayores. Algunos de ellos han estado en cuarentena preventiva. Vamos a charlar ahora con el rector de la Universidad Salmantina, Ricardo Rivero, a ver cómo van las cosas en la comunidad universitaria. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, rector, los estudiantes han tomado ejemplo después de todo lo que ha ocurrido en Salamanca. Bueno, yo debo decir que la mayoría y desde luego sus representantes nos están ayudando a crear conciencia de la importancia de proteger la salud, minimizar la vida social y no tener comportamientos irresponsables. Pero esa minoría que todos hemos presenciado con estupor ha hecho mucho daño, ¿no? Por eso reaccionamos con medidas disciplinarias y de otro orden. Toda la comunidad universitaria tiene que ser muy consciente de que tenemos que proteger la salud de otras personas, la nuestra, el trabajo de los sanitarios y no poner en riesgo el sistema de salud en estos días tan críticos. Por cierto, la universidad expulsó de forma cautelar primero a 36 estudiantes y después a 75. ¿Han vuelto ya a las aulas estos alumnos? Bueno, estamos tramitando los expedientes disciplinarios y las diligencias de investigación para, bien, concretar los hechos, ver
todas las pruebas, escuchar el punto de vista de los expedientados. Algunos han visto sus medidas cautelares levantadas, pocos, aquellos que habían realizado conductas menos graves, pero un buen número todavía está en esa situación. Sí, el pasado jueves, con el toque de queda ya en Salamanca, en Castilla y León, nuestros compañeros de Salamanca acompañaron a una patrulla de la policía por la noche y detectaron, bueno, pues en muy poco tiempo, hasta 7 fiestas en pisos. ¿Qué está ocurriendo para que muchos jóvenes, no todos por supuesto, no sean conscientes de la grave situación en la que estamos viviendo? Bueno, tengo que decir que la delegación, el Consejo de Delegaciones y el Consejo de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad de Salamanca hizo un llamamiento a todos sus compañeros y compañeras para que evitaran ese tipo de comportamientos, de fiestas y cualquier conducta que ponga en grave riesgo la salud. Pero hay algunas personas, no solo entre los jóvenes, sino en toda la sociedad, que no comprenden la gravedad del momento que estamos viviendo y no son capaces de mirar en el largo plazo. Este es un momento para ser responsables y mirar en el largo plazo, y quien no sea responsable debe ser sancionado, bien por la policía local, por la Policía Nacional, por la universidad o por la autoridad sanitaria. ¿Y ha faltado por parte de la universidad, bueno, y también del resto de administraciones, más campañas de concienciación? Bueno, haberlo hecho mucho antes. Bueno, nosotros llevamos desde el mes de agosto con vídeos promocionales, con un trabajo con los representantes, pero hay personas en nuestra sociedad, algunas, una minoría, tengo que decirlo, y ya digo, no se trata solo de los jóvenes, sino de personas que no comprenden que el civismo es tan importante como, el reforzamiento de los hospitales y de los profesionales sanitarios, que cada uno de nosotros, cada persona, tiene que hacer todo lo posible por no poner las cosas peor. Los mensajes a través de todas nuestras redes han circulado durante semanas, pero bueno, algunos están sordos. Decía hace poco la consejera de Sanidad que el problema de los contagios entre universitarios no está en las aulas, que son seguras, sino en el entorno de las universidades. ¿Qué puede hacer ahí la institución académica? ¿Hasta dónde puede llegar? Bueno, pues desde luego las aulas son seguras. Ayer mismo yo tuve clase en mi facultad, 2 horas en un aula con 20 estudiantes y otros tantos siguiendo a través de videoconferencia la sesión, y todas las medidas de seguridad, de higiene, de distanciamiento, de mascarillas se cumplen. Tenemos que convencer entre todas las instituciones, y desde luego la universidad tiene un papel relevante, a las personas jóvenes y en general la sociedad, de que nos jugamos mucho en esto. Los jóvenes se juegan su futuro, también la salud de sus familiares, y bueno, tenemos que perseverar en el mensaje de responsabilidad, de civismo, y cuando detectemos comportamientos inadecuados, pues reaccionar rápido. Veamos ahí, rector, ahora mismo un vídeo promocional de concienciación que ha elaborado la propia Universidad de Salamanca para que los jóvenes universitarios, bueno, pues tomen conciencia del virus. La mayoría de las clases de los diferentes grados es ahora semipresencial. Tal y como va aumentando la curva de contagios cada día, ¿están cerca ya de que los universitarios vuelvan a recibir las clases online desde sus casas? Bueno, de momento la inmensa mayoría de las universidades españolas, con muy pocas excepciones, mantienen el mismo modelo que ha sido refrendado en el caso de Castilla y León por la Consejería y acordado por las 4 públicas. Los estudiantes también prefieren este modelo. Nos han dicho de manera unánime que quieren recibir, mientras sea posible, las circunstancias lo permitan, sus clases presenciales combinadas con el campus virtual que hemos reforzado extraordinariamente. Por supuesto, queremos contribuir de manera total a la protección de la salud, pero nuestra misión es el servicio público de educación superior y lo vamos a ofrecer en las condiciones de calidad y de demanda de los estudiantes en lo que sea posible, ¿no? Es lo que debemos hacer, es nuestra obligación y lo que nos han pedido los estudiantes y las instituciones educativas. Rector, ante un confinamiento perimetral de Castilla y León, ¿qué puede pasar? ¿Teme que muchos alumnos de fuera se queden en sus respectivas comunidades autónomas y Salamanca pierda parte de esa actividad económica que supone la vida estudiantil? Bueno, yo creo que todos debemos pensar en el largo plazo. En el largo plazo, Salamanca y su universidad van a seguir siendo, como lo han sido durante 8 siglos, un espacio de atracción de jóvenes de todo el mundo que quieren aprender, compartir conocimiento, cultivar su futuro profesional. También tenemos que pensar en todo el tejido económico que ha de ser compensado en algún momento por las medidas que estamos adoptando.
ayudarnos los unos a los otros de la manera que sea más efectiva y, ya digo, sobre todo pensar en el largo plazo, hacer sacrificios en el corto, quedarnos en casa para ayudar a los profesionales sanitarios, reducir nuestra vida social, ayudar al comerciante próximo, al profesional de hostelería, también pensar en ellos, por supuesto, pero hacer sacrificios de corto plazo pensando en el largo. Puede que esto sea más difícil para personas jóvenes que tienen muchas ganas de vivir, hay que comprenderlo, pero ellos se juegan el futuro y muchos están siendo responsables, ¿no? Pensemos todos en el largo plazo. Cambiando de tema, las universidades están negociando el mapa de titulaciones estos días. Burgos y León siguen con su reivindicación histórica de impartir medicina. Mañana el Consejo de Gobierno de su universidad debatirá un documento sobre el mapa de grados, másters, doctorados. ¿La pandemia hace replantearse su oferta y pedir, no sé, otros títulos? Bueno, nosotros también vamos a desplegar nuevos títulos en el área biosanitaria en los próximos años. Tenemos que formar más profesionales para proteger la salud y lo estamos haciendo. Y también tenemos que conseguir que esos jóvenes que estudian medicina, enfermería en Salamanca y en otros lugares se queden aquí en el territorio, ¿no? Y puede que esto también tenga que ver con la reivindicación histórica de la comunidad autónoma de la EBAU única y con otras medidas que habría que desplegar, no solo el mapa de titulaciones. Nosotros mantenemos que las facultades de medicina y las escuelas de enfermería son potentes, forman muy buenos profesionales, las actuales, y hay que adecuar a esas circunstancias de la EBAU y la retención del talento de los profesionales sanitarios las medidas a tomar en el futuro. Pues Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, esperamos que los universitarios salmantinos tomen conciencia de la pandemia, de la situación en la que estamos. Es verdad que, como decía usted, no son todos, son unos pocos, pero bueno, están haciendo demasiado ruido. Muchas gracias por atender a Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a ustedes y salud. Cuídense. Efectivamente, salud, qué importante es. Bueno, decía el rector de la Universidad de Salamanca que han sido unos pocos los irresponsables, pero que han hecho mucho daño. Bueno, vosotros habéis sido jóvenes, ¿no? Alguna vez, ¿no? Sonia, yo creo que es la más joven. Luismi, yo no me acuerdo ya. No quiero hablar de edades, vamos a dejarlo. Me he metido en un lío que no debería. No me acuerdo ya. Bueno, ¿por qué creéis que le está costando tanto a los jóvenes actuales ver la gravedad del asunto, ver lo que está pasando? Bueno, ¿o es la edad? Es una sensación de inmortalidad, ¿no? No solo hemos sido jóvenes, sino que además lo demostramos y seguramente no éramos muy distintos de cómo son ellos ahora. Es evidente, es un dato estadístico que la COVID... la morbilidad de la COVID entre la población joven es prácticamente residual, pero a los chicos y chicas que están en los campus hay que decirles que en esto la muerte viaja en un abrazo y que a ellos no les va a tocar, pero sí se la pueden llevar a casa y matar a sus padres, a sus abuelos o a cualquier otra persona. Es un asunto muy serio, estamos hablando de vidas humanas. El dato es demoledor, el que dabas tú al principio, José Luis, que conocimos hace unos días. Es que además coincide que estuve en Salamanca justo 3 o 4 días antes de que lo cerraran y bueno, vi una situación de normalidad que me chocó mucho cuando después escuché esto. Entre el claustro apenas llega al 1,1, el índice de infectados entre las residencias de estudiantes sobrepasa el 16. Creo que es un dato lo suficientemente significativo como para intuir lo que está pasando. Yo sí creo que es muy importante el mensaje que ha lanzado el rector de la Universidad de Salamanca de pensar a largo plazo, ya no únicamente por la situación sanitaria, sino por la situación y el panorama económico que se dibuja. Ahora todos ellos están estudiando, me imagino que con unas perspectivas de poder desarrollar un proyecto de futuro y la situación que estamos dejando a este país por toda esta situación pues está siendo muy dura. Bueno, pues vamos a dejar a los jóvenes para irnos ahora a los números, a los presupuestos del Estado. Primero hablaremos de los presupuestos de Castilla y León, pero antes nuestra cuestión del día era si ven oportuno en estos momentos que el Gobierno suba el sueldo a los funcionarios, una de las medidas anunciadas por Moncloa junto a la subida de las pensiones. Bueno, pues la mayoría, van a ver ahora el resultado, un 56% no lo ve necesario y el resto, un 44% sí.
Y antes de irnos a hablar de los presupuestos de Castilla y León, hoy la noticia sobre las cuentas en el Congreso. Ciudadanos estaba en Ciudadanos, que se vuelve a acercar al Gobierno y negocia ya las cuentas con Pedro Sánchez. De hecho, han acordado eliminar el impuesto del diésel vía enmienda, una sintonía que choca de bruces con lo que ayer nos contaba aquí, en cuestión de prioridades, el eurodiputado y economista de la formación naranja, Luis Garicano. Esto nos contestaba cuando le preguntábamos cuál era su opinión sobre las cuentas estatales. Tengo la impresión de que estamos, si se acuerdan las personas que nos ven, en 2009, cuando llegó Elena Salgado y los brotes verdes y empezó aquello, bueno, vamos a gastar este dinero en el plan E y tal, es un poquito donde estamos, con esta, creo que estos presupuestos son un poco la negación de la realidad de que estamos en una situación muy complicada, que nos han dado un dinero que nos va a dar un alivio, pero que la realidad es muy dura y hay que reconocerla. Bueno, Ciudadanos también hay perspectivas diferentes, ¿no?, muchas veces de las cosas. Ya, pero yo creo que ahí él puede tener razón como economista, pero yo en ese corte no le he escuchado ninguna propuesta concreta. Es decir, estamos en una situación muy mala, pues claro, eso es una cosa de perogrullo. Es como cuando había un famoso periodista que decía que los problemas económicos se arreglan con dinero. Pues claro, que se arreglan con dinero. Si aquí lo que hay que decir es cuál es su alternativa. Y si la alternativa es la que está planteando Inés Arrimadas, vía enmiendas parciales, por ejemplo en el tema del diésel ya se había sublevado el PNV. PNV ya había dicho que iba a replantearse muy seriamente la posibilidad de apoyar los presupuestos, aunque estaban cerca, porque no estaba de acuerdo con la subida del diésel. Si eso se elimina, me imagino que Inés Arrimadas tardará 25 segundos en ponerse la medalla y decir ha sido gracias a nosotros, probablemente haya sido gracias a eso, pero también hay que tener en cuenta quién lo acepta. Es decir, que a veces el que presenta los presupuestos o los gobiernos lanzan un globo sonda o tal, quedan de malos, retroceden y entonces ya quedan bien. Y eso va a pasar. Es verdad que en toda casos. Negociación siempre tiene que quedar pelos en la gatera y ceder cosas, ¿no? Es verdad que este impuesto del diésel, que nos afecta a todos, nos beneficia a todos que se elimine, es mucha cesión, ¿nos parece? Ya, pero yo, perdón un momento, si simplemente es una cosa, yo estoy de acuerdo en que se elimine, porque pues está bien. Ahora bien, lo que estamos planteando es que todo el mundo pide ayudas, todo el mundo pide subvenciones, todo el mundo reclama porque su sector está muy mal. ¿De dónde va a salir el dinero? Aparte del que nos mande Europa, que vamos a ver si llega antes del verano del próximo año, yo tengo mis dudas. Claro, hace falta dinero. Lo que sucede en esto, Luismi, es que, claro, hay un gobierno progresista. Se supone que el gobierno progresista va a defender su política de fiscalidad tradicional, que es decir, el que más tenga, que más pague. Y esa no es la política del diésel, desde luego. Entonces, en este sentido, como bien dices, ya había partidos nacionalistas que se habían revuelto y así Pedro Sánchez lo que hace es una concesión a Ciudadanos para apuntarse un tanto que no solo es necesario de cara a los presupuestos, porque quizás pudiera prescindir de los 10 diputados de Ciudadanos, pero sí tiene una significación política muy importante, que es la de dejar al Partido Popular solo con Vox en el arco parlamentario. Y eso sí que es una maniobra inteligente por parte del Gobierno para, lógicamente, las aspiraciones políticas del Gobierno. Bueno, vamos a hablar de los presupuestos de Castilla y León. Hoy es de esos días en los que los periodistas tenemos que bucear por cifras, por macrocifras, por epígrafes y por apartados para desgranar cuáles son los presupuestos de nuestra comunidad. El Gobierno destina a inversiones en Castilla y León 1.141 millones, un 13% más del año anterior. Yo como, digamos, partida más importante o más cuantiosa, se puede destacar que es la que va destinada a la autovía del Duero, a desdoblar la A11, la famosa autovía del Duero entre Valladolid y Soria, que se lleva 65 millones de euros. Bueno, yo no sé si consideráis que la inyección de fondos europeos, que iba a ser como un A mayores, que se dice, se nota en los presupuestos de Castilla y León, y si os creéis estas cuentas, desde luego. Pues yo creo que son unos presupuestos que nacen caducados. Yo por lo menos he tenido la sensación esta tarde, al estar trabajando y buscando cifras, estar trabajando sobre algo un poco ficticio, porque dada la situación, hablar de determinadas inversiones es como hablar hoy en día de la nada con la situación de la pandemia que tenemos. Evidentemente hay partidas grandes, pues no muchas, y yo creo que sí que hemos estado trabajando hoy. La A11 es una de ellas, también se ve como partida grande el desmantelamiento de la nuclear de Garoña, 23 millones, que eso, Álvaro, se afecta en Burgos, y bueno, así como grandes ¿Y como proyectos, grandes ausencias, las ausencias de siempre?
Bueno, hay algunas ausencias en materia de autovías. A ver, esto es como todo, hay que provincializarlo y en cada provincia unos estarán más contentos y otros menos. En León, por ejemplo, se llevan 1 de cada 4 euros presupuestados para la región. Estoy de acuerdo con Sonia en que es un presupuesto que nace caducado, y además los presupuestos son papel mojado. Tú puedes decir que vas a invertir 25 millones en una autovía, luego no hacerlo y no sucede nada. Pero sí que es cierto que marcan una tendencia, marcan un interés del gobierno de turno por unas infraestructuras o por otras. En el caso de Burgos, que es lo que he estudiado un poco más en profundidad, hay algunas ausencias flagrantes. Por ejemplo, la autovía A11, la autovía Soria-Zamora, en todo el tramo de la ribera del Duero burgalesa, y sobre todo y por encima de todo la A12, la autovía Camino Santiago, la que tiene que unir Burgos con Logroño, que en todo su trazado riojano ya está culminada y en servicio, y en todo su trazado burgalés todavía están los proyectos, ¿no? Se esperaban unos presupuestos expansivos por esa inyección de fondos europeos y yo creo que van a decepcionar a no pocas provincias. Hablas de la 11, de ese tramo burgalés, seguramente que Luis Miguel de Dios se está acordando de ese tramo entre Zamora y la frontera de Portugal, de Alcañices, que es el gran olvidado. Ese es el tramo que realmente no se ha hecho nada, porque en el tramo que apuntaba ahora Álvaro, por lo menos la circunvalación de Aranda está hecha y algún tramo más está ya avanzado en cuanto, no haciendo obras, pero bueno, donde más avanzado ha sido en la provincia de Soria. Sí, en Zamora es que además en la última conferencia esta que hubo de presidentes, la cumbre hispano-portuguesa en Guarda, pues se habló mucho de infraestructuras y es la unión de Portugal con España a través de la provincia de Zamora, porque por Salamanca está unida, por Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro y tal. Y ahí está, los portugueses han llegado hasta el límite suyo, entonces los que falta por rematar somos nosotros. Y otras 2 autovías de las que habló muy fuerte el presidente portugués, la posible Braganza-Puebla de Sanabria y la entrada desde Portugal hasta Zamora por Sayago, pues los portugueses están encantados de que se hagan, pero aquí, pues de momento, es que volvemos a lo de antes, es que el dinero es el dinero y entonces, pues bueno, la prioridad tendría que ser en la 11 ese tramo también, porque es un tramo casi internacional, el Zamora-Alcañices. Pero yo en el tema de las autovías muchas veces, y lo he comentado en ocasiones, a veces se generan demasiadas expectativas. Dice, yo me acuerdo cuando se decía Zamora no tenía ningún kilómetro, cuando se hagan hasta Benavente el enlace de Madrid-Galicia, esto va a cambiar. Pues no, ha seguido perdiendo población y se ha seguido marchando gente. Es decir, a veces se generan unas expectativas demasiadas. El día que tengamos el AVE, todo solucionado, pues no, seguimos perdiendo gente y seguimos perdiendo muchas cosas. Y así, yo creo que los presupuestos, bueno, lo que el AVE sí que permitió durante muchos años es que, bueno, claro, pasaba por aquí. Hombre, claro. Y, bueno, pues subía y daba una imagen muy abultada respecto a otras comunidades autónomas. Mucho dinero para las obras y mucha gente trabajando. Claro, ahora se inauguró antes de ayer el tramo de Zamora-Pedralba de la Pradería en Sanabria, que es uno de los tramos importantes hasta Galicia. Falta el más gordo en cuanto a volumen, porque la orografía es muy fastidiada, que es el enlace Zamora-Orense a partir de las Portillas y todo aquello. Claro, ahí, cuando tú ves en los presupuestos generales del Estado, cuando venían no sé cuántos millones para la provincia de Zamora para ahí, pues el día que se acabe ese tramo se acaba la inversión. Eso está claro. Por cierto, quería hacer una especie de paréntesis, una noticia curiosa que hemos visto hoy. Echenique, el dirigente de Podemos, se mofaba en las redes sociales de Ciudadanos por la negociación de los presupuestos. Se nos van a comer con patatas, decía, le servimos un plato de presupuestos escrito por el PSOE y Podemos y dicen qué ricos. Bueno, ahí están viendo el tuit de Echenique. Bueno, en fin, haciendo amigos, ¿no?, en estos momentos. Bueno, yo creo que hay dialécticas que sobran en la política española y la política de tuit y de red social está haciendo un daño terrible y esto no es sino el enésimo ejemplo. Estoy de acuerdo al 100% y además... En un momento en el que se están negociando los presupuestos, que es decir, que hay que buscar aliados y pero no... es que tontos los hay en todos los sitios. Y entonces esto es una auténtica tontería, que tú te empieces a meter con alguien que, aunque no lo tuvieras que necesitar, pero simplemente por respeto. Vas al Parlamento y le dices lo que tengas que decirle, pero andar tuiteando al estilo Trump, sacudiendo estopa a otros políticos o a alguien y tal, es que me parece tan ridículo que ya no es criticarlo por tal, es criticarlo por tonto. Es decir, vamos a ver, ¿qué sacas tú con eso? ¿Qué adelantas? O sea, es echarle maíz a las gallinas tuyas, porque es para consumo interno, para que diga, mira qué valiente y tal, uy, ¿qué?
Bueno, es la hora ya de irnos a ver la redacción del Mesetarian Review, que como cada noche nos cuenta su particular noticia de portada. Cada día es una exclusiva. Buenas noches, José Luis. Quedas color a lo gris. La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en portada un bonito regalo para sus lectores y suscriptores. La primera mascarilla pensada específicamente para celebrar las fiestas navideñas. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, las fiestas navideñas, ¿cómo van a ser estas fiestas navideñas? Complicadas, ¿verdad? Lo de fiestas ya me empieza a parecer casi un oxímoron con la situación real que estamos viviendo, ¿no? Preocupa mucho por motivos económicos y preocupa también mucho por motivos sociales, porque sentimentales sí, a eso me refería, sociales, desde un punto de vista más la soledad de gente familiar. mayor, la ruptura de una tradición, bueno, pues que tiene sus valores y a veces muy arraigados para mucha gente, y la verdad es que yo no soy optimista con respecto a lo que pueda suceder en Navidades. Lo era hasta hace 2 o 3 semanas, pero viendo la inercia en la que seguimos, en la que nos obstinamos en seguir y en continuar. Las secuelas psicológicas de esta pandemia también. Claro, porque estuvimos confinados en plena Semana Santa, recordaréis, bueno, las Navidades, digamos, hombre, hay mucha gente que tiene mucho fervor por la Semana Santa y en esta comunidad muchísima además, pero la Navidad que nos imbuye a casi todos, ¿no? Va a ser difícil, ¿no? No poder quedar con los familiares. La Navidad es otra cosa, creas o no creas, es otra, en fin, y sobre todo en una tierra como esta con tanta gente mayor, que a lo mejor el pensamiento de mucha más gente más joven es decir, vamos a cenar porque el año que viene mi padre con no sé cuántos, o mi suegro, o mi tío, pues ese tipo de cosas. Y claro, si no, y para la gente mayor misma, es decir, alguien que viva en un pueblo, por ponerte un caso, o en un barrio de una ciudad, o en una ciudad, y todos los años se junten, el hijo que vive en Madrid, el de Bilbao, el otro tal, y este año no puedan, probablemente es un palo sentimental muy fuerte. Bueno, pues con esta mal sabor de boca nos tenemos que marchar. Luis Miguel de Dios, Sonia Díaz, Álvaro Melcón, muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes nada, les vemos mañana aquí en Cuestión de Prioridades, como siempre, a las 9:30. Hasta mañana.